Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a conversaciones con Dios. Estamos en el libro primero, estamos en el capítulo primero. Esta va a ser la parte 12, la parte duodécima de este capítulo primero. Son capítulos muy largos. Nos habíamos quedado en la página 51, en una pregunta que le hacía Neil a Dios. En la pasada sesión habíamos estado viendo pues algo más sobre el principio de responsabilidad y el libre albedrío, que lo había estado explicando Dios maravillosamente bien a Neil. También habíamos visto los falsos conceptos del infierno y esa explicación de Dios de que el infierno era precisamente el eh, saber que puedes dar una expresión de ti como personaje humano de acuerdo a lo que realmente eres, al espíritu, y no hacerlo. Que eso en la medida en la que no lo consigues, bueno, pues eso sería el infierno. El ver que no puedes lograr representar al espíritu aquí en estas experiencias humanas. Nos decía también Dios en esa explicación que precisamente lo que ocurre cuando no logras dar una buena expresión, no logras dar una expresión de ti acorde a lo que eres, ni buena ni mala, sino acorde al espíritu, pues que se ponían en marcha lo que él decía que el espíritu, él, el conjunto Dios filiación, él y sus fractales en el mundo real, nosotros, que habíamos establecido para estas experiencias, que eran las leyes naturales o leyes universales, habíamos dicho que esas están perfectamente glosadas en algunos textos, en todos los textos espirituales, pero incluso en los textos antiguos y tradicionales ya aparecían esas leyes universales o leyes naturales. Y que precisamente pues las vidas desgraciadas, pues por decir una de esas leyes, el principio de mentalismo, era precisamente por reflejar en el exterior físico material lo que tú tenías en mente. Ese es el principio del mentalismo. Si tú tenías en mente pues una mentalidad errónea en la que, por ejemplo, pues tuvieses una creencia en el mal, lo que implica el dualismo de los opuestos muy arraigada, pues entonces de ahí venía la escasez, la limitación, la carencia, el miedo, el ataque y, por supuesto, pues una vida que reflejase todo eso que constituirían tus creencias. Eso como un ejemplo de una de esas leyes universales o leyes naturales que se establecieron para esta exploración espaciotemporal. Bueno, entonces le preguntan ir a Dios. Entonces, si conociera estas leyes y las obedeciera, nunca más volvería a tener un momento de turbación. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Y le va a contestar ya Dios ahora justo en este punto en el que nosotros pues empezamos esta parte 12 en la página 51. Y dice así, Dios, nunca te experimentarás a ti mismo en un estado de eso que llamas turbación. Nunca te experimentarías a ti mismo en un estado de eso que llamas turbación si tú siguieses las leyes universales o leyes naturales. Si tú siguieses, pues, por ejemplo, a lo que se dedica después la entidad que aquí fue Jesús a explicar en un curso de milagros, un curso de entrenamiento mental. Toda tu experiencia vital es un reflejo de tu mentalidad. Con lo cual, si tú atendieses a tu mentalidad más que a lo que sucede, si atendieses a la causa de todo lo manifestado más que al efecto exterior de esa causa, pues entonces nunca te experimentarías a ti mismo en un estado de eso que llamas turbación. No considerarías, no considerarías ninguna situación de la vida como un problema. No juzgarías. Esto no es bueno o malo, esto no es problemático, esto son experiencias. No afrontarías ninguna situación con inquietud. Tendrías plena confianza porque sabrías quién eres
¿Y qué es esto que estás representando aquí? Y que nada tienes que perder, con lo cual no tendrías ninguna inquietud. Sabrías que eres el espíritu experimentando. Sabrías que si te alineas con el espíritu, generarías una realidad completamente armónica a tu alrededor. Pondrías fin a cualquier clase de preocupación, duda o temor. Confianza. La confianza del espíritu, la paz de Dios que supera todo razonar, uno de los conceptos humanos que mejor ha descrito esta ausencia de preocupación, duda o temor. Vivirías tal como imagináis que vivían Adán y Eva. 2 puntos. No como espíritus desencarnados en el reino de lo absoluto, sino como espíritus encarnados en el reino de lo relativo. Es decir, fijaos, aquí Dios nos está explicando. Adán y Eva, el mito de Adán y Eva, luego el libro de Urantia nos da una alegoría de lo que representaban Adán y Eva, que es esto mismo que dice Dios, aunque lo alegoriza también como personajes que estuvieron aquí en la historia de la Tierra, en la historia de Urantia, como dice el libro de Urantia, que le llama a este planeta. Adán y Eva no representaban espíritus desencarnados en el reino de lo absoluto, lo está explicando ahora mismo Dios, sino que Adán y Eva eran el resultado de experimentar como personajes humanos, pero con una mentalidad espiritual, con una percepción correcta de lo que estaba ocurriendo y sin olvido. Y entonces tenían una vida físico-material maravillosa en el jardín del Edén, porque tenían la mentalidad que luego se perdió y que ahora estamos intentando volver a conseguir. El diseño extremo de estas experiencias nos llevó a olvidarnos de quiénes somos y a permitir que entrase la creencia en el mal en nuestra mentalidad. Eso es lo que simboliza el que Eva mordió de la manzana prohibida. Eso es lo que simboliza, que permitimos que la creencia en el mal se adueñase de nuestro sistema de pensamiento. Por eso dice Dios, vivirías tal como imagináis que vivían Adán y Eva, no como espíritus desencarnados en el reino de lo absoluto, sino como espíritus encarnados como humanos en el reino de lo relativo, aquí, pero no obstante dando la mejor expresión como humanos de sí mismos, como diría Tobías, el humano divino, el Cristo. Eso que es lo que tenemos que recuperar. Pero gozarías de toda la libertad, de toda la alegría, de toda la paz y de toda la sabiduría. El conocimiento y la fuerza del espíritu que eres. Serías un ser plenamente realizado como personaje humano. Aun como personaje humano estarías representando la divinidad. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar aquí? Aun como personajes humanos, representar la divinidad. Y eso es precisamente lo que te lleva al final de esta experiencia. Ya has pasado todo el valle de la experimentación extrema de olvido, de necesidad, de carencia, de ataque, y avanzas hacia recuperar la mentalidad, diría Jesús en un curso de milagros, milagrosa. Avanzas a recordar quién eres, aún constante la experiencia humana. Eso es lo que dice Dios que podríamos conseguir si siguiésemos las leyes del universo, del espacio-tiempo, las leyes naturales. El espíritu explorando, habiendo recabado las experiencias del no ser, pero recuperando el recuerdo de quién es y dando su mejor expresión en cualquiera de los niveles de la exploración, ya sea como personaje humano, ya sea como cualquier otro personaje en cualquier otro sistema de realidad o nivel dimensional. Pero gozarías de toda la libertad, de toda la alegría, de toda la paz y de toda la sabiduría.
el conocimiento y la fuerza del espíritu con mayúsculas que eres, serías un ser plenamente realizado. Este es el objetivo de vuestra alma. Este es su propósito. Realizarse plenamente ella misma a través del cuerpo. El objetivo de nuestra alma. El propósito. Realizarse después de irrealizarse en el mundo ilusorio y ficticio del sistema de pensamiento opuesto al del espíritu, el del ego, después de irrealizarse, volver luego a realizarse tal cual es, aún en la experiencia humana. Llegar a ser la encarnación de todo lo que realmente eres, en realidad. Llegar a ser la encarnación de lo que eres. Sí, en esta experiencia como personaje humano encarnado. Sí. Este es mi plan para vosotros. Este es mi ideal. Lo que yo debo llegar a realizar por medio de vosotros. Ese es el gran propósito de Dios. Ese es el gran propósito de Dios cuando se fractaliza y comienza la exploración del espacio-tiempo para tener infinitas posibilidades de situaciones, relaciones, sucesos y momentos. Descubrir el no ser, lo opuesto completamente a lo que es, para luego redescubrirse y realizarse. Todo está bien desde un punto de vista elevado. Todo está bien, pero ya lo hemos hecho y ahora hay que salir. Este es mi plan para vosotros, este es mi ideal, lo que yo debo llegar a realizar por medio de vosotros. Es así, convirtiendo el concepto en experiencia, convirtiendo el concepto, lo teórico, en experiencia, en práctica. Primero, el concepto del no ser, experiencia extrema, opuesta al espíritu, horrorosa, sufrimiento, limitación, escasez, conflicto, ataque. Conviertes el concepto en experiencia. Ahora al revés. Ahora hay que desinvertir lo invertido. Lo dado la vuelta, hay que ponerlo otra vez en su sitio. Y entonces, ahora es la realización. Convertir el concepto elevado de lo que eres en realidad en una experiencia. La experiencia humano-divina, el Cristo. Es así, convirtiendo el concepto en experiencia, como yo puedo conocerme a mí mismo experiencialmente. Dios de sí mismo, por eso se fractalizó, por eso surgió de Dios la filiación, para poder realizar todo esto. Las leyes del universo son leyes que yo he establecido. Son leyes perfectas, que crean una función perfecta incluso de lo físico. Es que aquí se puede dar una expresión espiritual perfecta, pese a lo relativo y lo imperfecto del entorno físico material, opuesto al entorno del espíritu. Aquí se puede dar la mejor versión del espíritu. Ahí está Jesús, que, en fin, dio la versión más espiritual de lo que puede llegar a expresar un humano como el espíritu. ¿Has visto alguna vez algo más perfecto que un copo de nieve? Su complejidad, su dibujo, su simetría, su identidad consigo mismo y su originalidad respecto a todo lo demás. Todo es un misterio. Os asombráis ante el milagro de esta imponente manifestación de la naturaleza. Pero si puedo hacer esto con un simple copo de nieve, ¿qué crees que puedo hacer que he hecho con el universo? El copo de nieve, bueno, pues, en fin, si lo pasas al microscopio te das cuenta de que es una geometría perfecta, preciosa. Es a lo que está haciendo referencia Dios. Si he hecho eso con un copo de nieve, ¿qué crees que no he hecho con el universo? Tiene unas leyes perfectas que crean una función perfecta de lo divino, que admiten
la expresión del espíritu, incluso en los diseños de experimentación más extremos y más opuestos al espíritu. Aunque vierais su simetría, la perfección de su diseño, desde el cuerpo más grande a la partícula más pequeña, no seríais capaces de mantener esa verdad en vuestra realidad. Ni siquiera ahora que empezáis a vislumbrar algo de él, del universo. Podéis imaginar o entender sus interrelaciones. Claro, estamos en un nivel extremo, además con un velo de olvido, y no tenemos ni idea de todo lo que es la gran exploración espaciotemporal. Estamos, pues en fin, con un nivel de limitación de nuestra operativa mental y de nuestra mentalidad que nos impide darnos cuenta de nada. Nos lo está recordando aquí Dios. Aunque vierais la simetría del universo, la perfección de su diseño, desde el cuerpo más grande, una galaxia, un universo local, a la partícula más pequeña, no seríais capaces de mantener esa verdad en vuestra realidad. Ni siquiera ahora que empezáis a vislumbrar algo de él. Ahora, pues, con nuestros telescopios empezamos a poder entrever por lo menos el universo físico. Ni siquiera ahora podéis imaginar o entender sus interrelaciones, pero podéis saber que existen dichas interrelaciones, mucho más complejas y mucho más extraordinarias de lo que vuestra comprensión actual puede abarcar. Pero sí que podemos imaginarlo. Por eso, la ciencia humana ha estado influida negativamente de forma expresa para que lo que de por sí podría perfectamente revelar, imaginaos al científico asombrado ante la perfección de las leyes de esa naturaleza científica que él estudia, asombrado y diciendo, si esto es así, me puedo imaginar cómo es el resto y que tiene que haber un orden primordial, generador de todo esto. Pero aquí la ciencia humana ha estado hackeada intencionalmente. Son otros personajes que forman parte del escenario, que también provienen de todo ese propósito de exploración. Son los personajes que han hackeado a otros personajes, es decir, los personajes, por decirlo de alguna manera, negativos que han u oscuros que han hackeado a los personajes de experimentación aquí en la Tierra para que no se den cuenta de la magnificencia del universo manifestado y de que no puede haber otra cosa tras esa magnificencia que un creador absoluto, infinito y eterno, que ordena todo. Por eso reconoce Dios. Estáis en un extremo en el que os es difícil reconocer a la vista de un copo de nieve que hay un orden y una perfección subyacentes, trascendentes, sustanciales a todo ello. Os es difícil. Pero podéis imaginarlo. Si no os limitáis, si no atendéis a esos conceptos humanos de hackeo que os están impidiendo avanzar en un pensamiento más ilimitado, que diría Ramta. Vuestro Shakespeare lo expresó maravillosamente. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, oh Horacio, de las que ha soñado tu filosofía. Bueno, esto es, en fin, Shakespeare, cualquier estudiante de espiritualidad se puede dar cuenta de que Shakespeare era un iniciado espiritual, porque lo refleja, bueno, o sea, al igual que muchos otros escritores y dramaturgos famosos, pues por ejemplo Víctor Hugo, ¿no? Otro iniciado. En fin, pues se les puede ver por lo que escriben y lo que dicen que tienen conceptos elevados y que luego los reflejan tácitamente, no de manera expresa, sino tácitamente en sus obras literarias. ¿Cómo puedo? No, este es Neil.
¿Cómo puedo entonces conocer esas leyes? ¿Cómo puedo aprenderlas? No se trata de aprender, sino de recordar. Le recuerda a Dios. ¿Cómo puedo recordarlas?, replica Neil. Empieza por quedarte en silencio. Silencia el mundo exterior, de modo que puedas ver el mundo interior. Esta visión interior es lo que buscas, pero no podrás acceder a ella mientras estés tan profundamente preocupado por tu realidad externa. Trata, pues, de mirar hacia adentro lo máximo que puedas. Cuando no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera, en la medida en que te ocupas del mundo exterior. Recuerda este axioma: si no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera. Y esto es precisamente lo que toda la información espiritual pues nos conmina a que hagamos. Se le puede denominar el vuelco al interior. Eso le llamo yo así en el libro Espiritualidad y Biocentrismo. El vuelco al interior. Es decir, empezar a retirar valor de lo externo como causa, reconociendo que la causa de todo es interna, que a pesar de tener esta experiencia humana, somos fractales del espíritu, nosotros hemos generado todo este universo espacio-temporal, nosotros somos los artífices de todo este escenario, del decorado, de los personajes y de los disfraces y de los guiones de estas experiencias. Asumir perfectamente el principio de responsabilidad y, por lo tanto, reconocer que la causa de todo es interna y que somos nosotros los que la manifestamos en el exterior. Si nosotros tenemos tal nivel de engaño como para pensar que todo lo que ocurre en el mundo es la causa de nuestra experiencia de vida, entonces permaneceremos en ese engaño. Eso es lo que ahora mismo piensa muy mayoritariamente el mundo. Es el paradigma científico materialista. No hay nada trascendente a lo que ves, y lo que ves es lo que determina tu realidad. Por ejemplo, pues que estalla un volcán y arrasa el pueblo en el que vives y te deja sin casa, y te dice la espiritualidad: a ver, eso es una creación colectiva, planificada desde niveles profundos de la mente para poder tener esa experiencia. Nos lo explica Dios. Y tú poder crear la expresión individual que le quieres dar a ese hecho que ha sido una generación colectiva. Y tú ahí sí poder crear cuál es tu reacción ante todo ello, cómo lo vives, cómo lo asimilas, cómo lo percibes, cómo lo entiendes y qué haces a partir de ahí. Entonces, pues bien, te lo resume Dios de una manera muy efectiva, que es pues un gran mantra de la información espiritual. Vuélcate al interior, empieza a dejar de mirar hacia afuera, como si afuera estuviese la causa de lo que vives, y empieza a mirar hacia adentro, porque dentro de ti es donde está la causa de todo lo que vives, porque tu vida depende de lo que hay en tu interior, es decir, de tu sistema de pensamiento, de tu mentalidad, de tus valores y de, en función de ello, cómo percibes, cómo te sientes, cómo te comportas y cómo actúas. Y dice: ponlo en primera persona cuando te lo repitas a ti mismo para hacerlo más personal. Aquí está el mantra. Nos está dando Dios un mantra. Y además lo pone en formato de verso aquí en el libro. Si no miro hacia adentro, es que miro hacia afuera, para que nos lo aprendamos y lo repitamos en situaciones en las que nos confronte lo que vemos y nos recordemos: si no miro hacia adentro, es que miro hacia afuera, y entonces estoy confundido en dónde está la causa de lo que ocurre. Parece que la causa es externa. No, es interna. Principio de responsabilidad. Yo tengo algo que ver ahí. Dios lleva, pues yo creo que todo este capítulo de una forma o de otra. Al igual que hacen todos los reveladores cuando empiezan sus informaciones espirituales hoy en día, les interesa muchísimo el principio de responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos absolutamente
en la idea de que lo real es lo externo y es la causa de lo que nos acontece y que somos pobres víctimas. Y los reveladores, y aquí Dios incluido, insisten en que todo lo que nos acontece es el reflejo proyectado externo de nuestro sistema de pensamiento, de nuestra mentalidad, de nuestras creencias, de nuestros valores internos. Por lo tanto, te lo dan en forma de mantra para que te acuerdes. Si no miro hacia adentro, es que miro hacia afuera. ¿Cómo estoy percibiendo esto? Has estado mirando hacia afuera durante toda tu vida, pero no tuviste nunca por qué hacerlo, le sigue explicando Dios a Neil. No hay nada que no puedas ser, nada que no puedas hacer, no hay nada que no puedas tener. Fíjate cómo lo dice, con qué claridad. Nada que no puedas ser, nada que no puedas hacer, nada que no puedas tener. Eres ilimitado. Aquí está recordando el estilo de Ramta. Eres ilimitado, eres ilimitado. Ten pensamientos ilimitados. Si tienes pensamientos limitados, te estás limitando a ti mismo. El único capaz de limitar a un fractal divino es el mismo olvidado de quien es. Y responde Neil a esa frase, no hay nada que no puedas ser, nada que no puedas hacer, no hay nada que no puedas tener, responde Neil. Eso suena como prometer la luna, le responde Dios. Vaya respuesta le da. ¿Y qué otra clase de promesa podría hacer Dios? ¿Me creerías si te prometiese menos? Si yo soy tú, si soy tu creador, si eres parte de mí, si te conozco perfectamente y si sé quién eres, ¿qué quieres que te prometa? ¿Quieres que te prometa algo que te mantenga en la falsa idea de limitación? No, tú eres todo y te mereces todo. Y esto, que es la reacción normal de un humano cuando recibe este concepto en la información espiritual y dice, bueno, sí, ya, pero yo no estoy ahí, lo que me queda por llegar, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces vuelve a limitarse. Y nos pasamos el día limitándonos. Dice Ramta que repitamos otro Ramta, otro mantra, otro Ramta, otro mantra. Dice Ramta que repitamos otro mantra, que es, yo sé que yo soy una entidad soberana. Y que lo repitamos y que nos lo creamos y que no tengamos pensamientos limitados, porque es lo único que nos limita. Nuestra mentalidad respecto de nuestro poder es lo único que limita ese poder. Ninguna fuerza externa del universo puede limitar nuestro poder, salvo nuestra propia idea errónea, caricaturesca y limitada de que no tenemos ese poder. Y si tú logras llegar a ese convencimiento y logras reflejar hacia afuera desde dentro esa idea, vas a ver cómo cambia tu vida sin que te dé tiempo a darte cuenta siquiera. Durante miles de años, la gente se ha mostrado incrédula ante las promesas de Dios por las más extraordinarias de las razones. Eran demasiado buenas para ser verdad. Así, habéis elegido una promesa menor, un amor menor, ya que la más alta promesa de Dios proviene del más alto amor. Sin embargo, no podéis concebir un amor perfecto, y en consecuencia, una promesa perfecta resulta a sí mismo inconcebible. Fijaos, es que si nosotros no podemos concebir sino hasta aquí, lo que nos prometan por encima de esto no nos lo vamos a creer. Con lo cual, vamos a actuar de limitador de nosotros mismos. Entonces, en cuanto tú derribes los obstáculos que te impiden percibir que hay un amor perfecto que ordena toda esta experiencia y que tú eres ese amor perfecto. En cuanto derribas los obstáculos que te impiden tener esa creencia, entonces accedes a un nivel de experiencia
cada vez mayor aquí en la tierra, como aquellos Adán y Eva originarios que, como dice Dios, gozaban de toda la libertad, toda la alegría, toda la paz y toda la sabiduría, el conocimiento y la fuerza del espíritu que eran. Eran seres plenamente realizados. Pues eso llegarías a ser tú. Repetimos, sin embargo, no podéis concebir un amor perfecto y, en consecuencia, una promesa perfecta. Resulta asimismo inconcebible, aunque yo os lo diga y luego dirá más adelante, y os lo he dicho a lo largo de toda la historia, y están vuestras escrituras, pero no lo habéis podido creer. No habéis podido creer porque teníais un pensamiento limitado. Como una persona perfecta. Así no podéis creer ni siquiera en vosotros mismos. No creer en alguna de estas cosas significa no creer en Dios. Atención, mensaje fundamental de un curso de milagros ahora repetido aquí por Dios otra vez. No creer en alguna de estas cosas, no creer en tu pleno poder personal, es no creer en Dios. Ya que la creencia en Dios genera la creencia en el mayor don de Dios, el amor incondicional, y en la mayor promesa de Dios, un potencial ilimitado. No, eso no es para mí. Yo, ¿cómo eso de potencial ilimitado? No, yo no. No crees en Dios. Dice Dios, no crees en mí. ¿Puedo interrumpir un momento? Dice Neil. Lamento interrumpir a Dios en medio del discurso, pero ya he oído hablar antes del potencial ilimitado, y este no cuadra con la experiencia humana. ¿Olvidas las dificultades con las que se encuentra el hombre común? ¿Y qué decir de los que nacen con limitaciones físicas o mentales? ¿Es ilimitado su potencial? Y aquí nos vamos a quedar en esta pregunta de Neil que contestará Dios y que veremos en la siguiente parte, la 13, la 13ª. Entre tanto, hasta entonces, prospector.